Yo estoy acá, señora, ¿su nombre? Rocío, pastor. Rocío. Yo estoy acá con la señora Rocío. Coméntenos cómo era su vida antes de estar en la sesión, haber sido libre en la sesión de la descarga. ¿Cómo era su vida? Sí, yo vivía con mi familia, yo vivía con mis padres, mis hermanos y todos bien. Teníamos problemas, mas sin embargo a mí me iba muy bien en la escuela, en mi vida laboral posteriormente. Y de repente mi hermana comenzó a tener malas amistades. De un de repente, De así. un de repente, después yo iba con ella a fiestas, etcétera. Y comencé a tener vicios, obviamente ella también. Y después ella se separó de mí, se fue de la casa y después yo también. Algo la separó. Exactamente, después me dijo una persona que los problemas que yo estaba sucediendo, porque me corrieron de mi trabajo, que eran a causa de un trabajo de brujería. Entonces yo decidí buscar una bruja, una persona que me leyera primero las runas, las cartas, y después llegué con otra que ya ella hizo un ritual. Me encerró en un cuarto oscuro, dijo que iba a usar sangre de murciélago, usó plumas, usó una tintura y dijo que eso me iba a revelar quién me había hecho ese trabajo. Iban a hacer como una especie de limpia con sangre de murciélago, algo así. Supuestamente con plumas, Ajá. con plumas. Y la sangre está de murciélago. Yo me desnudaron completamente, empezaron a tocar todo mi cuerpo, ¿no? Y pues yo me dejé, o sea, a pesar de que yo era hija de familia, bien todo, Una yo me persona de bien. dejé, sí. Y pues después de eso, em, yo empecé a tener como, veía bultos atrás de los arbustos, comencé a tomar mucho, comencé a fumar exageradamente, me corrían de los trabajos, o sea, me salí de mi casa, pero yo me salí de mi casa muy extrañamente. Una vez una amiga de mi hermana me invitó a comer y de ahí ya no regresé. Ya no regresé. 3 días, 4 días, una semana, ya no regresé. Y después de ahí comencé a irme hacia abajo. Ya nada me salía bien y yo comencé a sentir miedo, desesperación, comencé a sentirme insegura y veía que en las noches me observaban. Como yo no encontraba trabajo aquí, bueno, un buen trabajo, yo me fui al extranjero y ahí me alojaron unos amigos, pero yo empecé a ver una sombra, una silueta de un hombre alto, pero era completamente una silueta negra. Y de ahí pues también mi amiga con la que yo vivía me corrió de su casa. Yo me quedé como varada, ¿no? De la nada ahí. Y ya después me regresé a México y aquí comencé otra vez de ceros porque ya no tenía nada. Muchas cosas de repente. Comenzó todo como una mala racha, parecía. Muchas cosas de repente. Eso caracteriza a una persona que fue víctima de un mal. De repente perdí la casa, de repente perdí la salud, de repente mi marido se enfermó, de repente me comenzó a ir mal en el amor, de repente nosotros que estábamos tan bien, nos amábamos tanto, comenzó a haber frialdad, pelea, discusiones. Cuando hay muchos de repente, es una señal clara, ¿eh? Es una señal clara. No, de repente mi hijo cambió. No es mal mismo, era un muchacho tan bueno, era un muchacho tan educado, una persona de bien, una persona de familia, lo eduqué muy bien. De repente parece que algo le entró, ¿verdad? Algo le entró. La actuación de un espíritu entró en juego ahí. Y como consecuencia, las desgracias comienzan a suceder. Una seguidilla de desgracias comenzaron a perseguirle. Sí, perdí ¿Usted novio. tenía visión de bultos, veía sombras en donde usted estaba? ¿Le Siempre pasaba? veía, sí, en donde fuera veía
que alguien pasaba, pero era como un bulto negro. Eso eran como, yo no me drogaba, o sea, yo tomaba, porque eso se supone que es lo que hace la gente cuando se droga, dice, ¿cuál te fumaste, no? Ajá. Pero no, yo no me drogaba, entonces, Estaba bien consciente y veía exacto, esas apariciones. sí, y sentía que se me subía algo en el estómago cuando estaba acostada. Vamos a hacer una cosa, Rocío, vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner los 10 síntomas, va a servir para ilustrar lo que estamos hablando con usted, Sí. incluso para usted que nos acompaña y se siente víctima de un mal. Yo voy a poner los 10 síntomas en pantalla. Usted me va a decir cuántos de los 10 síntomas usted tenía. ¿Puede ser? Sí, claro. Usted me va a decir cuántos de los 10 síntomas usted padecía antes de llegar a nuestro centro de ayuda universal. Fíjese cuántos de los 10 síntomas que caracterizan una posesión maligna, una posesión por un espíritu que se alimenta a través de la brujería, usted tiene. Existen 10 síntomas que caracterizan una posesión maligna. Dolor de cabeza constante. Miedo. Depresión. Ataques o desmayos. Visión de bultos o audición de voces. Vicios. Enfermedades sin causa aparente. Deseos de quitarse la vida. Insomnio. Nerviosismo. ¿Usted se identifica con alguno de estos síntomas? Acompáñenos y descubra cómo ser libre de estos males. Son 10, señora. De los 10, ¿cuántos tenía usted? Todos, ¿Tenía todo? así es, pastor, todos. Depresión, insomnio, todo, ¿lo tenía todo? Todos los tenía y muy marcados, todos los síntomas los tenía. Todos los síntomas le acompañaban. Así es. Entonces, ya que estamos acá con la ex bruja, vamos a hablar, vamos a consultar con ella el tema del ritual que le hicieron. A ella plumas, le hicieron un ritual con plumas, sangre de murciélago. ¿Cuál es el propósito de eso, el significado de eso? El significado, pastor, la sangre de ese animal va a hacer en la vida de la persona que sea como el animal es y que entre en las tinieblas a ella. Ese animal no acepta la luz, él está en la oscuridad. Él está de cabeza y así quieren que esa persona esté de cabeza, que ella no tenga sentido en su vida para nada. Y se invoca al espíritu de judío errante. Así se llama. Así es. Por eso ella salió de la casa y andaba de un lugar a otro. Lo que siempre nosotros hablamos. Cuando hay un ritual, cuando hay un trabajo como el que ella tenía, la persona va de un lado a otro, porque el espíritu que invocaron lleva a la persona a ir de un lado a otro. Ella va para acá, puede ir a otro país, puede ir a otra casa, puede andar con amigos y anda de un lugar a otro. Y está de cabeza su vida, como la vida de ella, porque ese animal, pastor, está de cabeza. Él siempre está de cabeza y está en la oscuridad. Y así estaba la vida de ella. Querían que ella estuviera en la oscuridad. En tinieblas. En tinieblas, así es. Y eso es lo que pasaba con usted. Sí, de hecho, pues todo se acabó, todo mi trabajo, noviazgo, relación con mis padres, con mis hermanas. Ya nadie me quería hablar, todos mis amigos se alejaron. Yo quedé, pues tuve que vender todas mis cosas para sobrevivir. Obviamente me salí de mi casa y ya vivía en un lugar horrible. O sea, fue
totalmente destrucción de mi vida, completamente. ¿Sentía apariciones en casa o veía, sentía voces? ¿Cómo era? Sí, como yo ya sentía mucha, era como una opresión, porque yo veía, por ejemplo, la gente que estaba en pareja o algo así, o una película y lloraba. O sea, yo comenzaba a llorar. Y por cualquier cosa que yo veía así insignificante, comenzaba a llorar. Entonces yo Totalmente depresiva. ya no veía la solución, ya no encontraba trabajo, mi piel estaba manchada de la cara, mi cuerpo estaba como flácido. O sea, yo estaba completamente destruida, mi reputación estaba hasta el suelo. Yo ya no veía llegar la hora de salir de esa supuesta racha. ¿Le pasó de escuchar en casa donde vivía ruidos extraños, cosas así como si se moviesen? ¿Le pasó? Yo siempre sentía que alguien me seguía. Siempre sentía que alguien me seguía, que alguien me hablaba. O sea, yo decía, cuando estuve a punto de tirarme por las vías del metro, yo estaba parada para irme a otro lugar y de repente oí que alguien me gritó, pero no era una audición física. Fue como una sensación como cuando alguien le grita a uno y se espanta. Entonces me gritaron, pero como arrójate, arrójate, pero era algo muy agresivo. Y entonces ahí pues yo fue lo más impresionante, lo que más estaba fuera de mis manos de controlar en mí misma. Ya nos va a contar el momento exacto cuando usted estuvo a punto de arrojarse en Yola, estuvo a punto de arrojarse en las vías del metro. Ya nos va a contar. Ahora, cuando las luces se apagaban, cuando llegaba la noche en su casa, ¿cómo era para usted? Yo no apagaba la luz. De terror. Yo no apagaba la luz porque me entraba un pánico, era un miedo. Vamos a hacer una miedo. cosa. Veamos una ilustración y usted nos dice si era así o no, de lo que ella sufría cuando la noche venía. Eso es ficción, pero en su caso no era ficción, era real. Los tormentos, los males espirituales la perseguían. Llegó a escuchar voces. Yo quería que nos cuente ahora cómo fue aquel momento en que en Yolan, en la estación de Yola, usted se iba a quitar la vida, se iba a tirar las vías del tren. ¿Cómo fue? Sí, yo iba caminando normal en el andén del metro. Y entonces yo de repente comencé a tener una sensación que alguien me gritaba muy feo, pero nadie me estaba gritando. Ahí alrededor de mí no había nadie, de hecho. No era una hora pico, era una hora en donde no había mucha gente. Y entonces había algo que me decía que me arrojara, pero era así como casi que me estaba empujando. Y entonces yo comencé a sentirme muy desesperada, pastor. Y yo comencé a llorar. Y entonces ahí fue cuando fue el punto en donde me hicieron una invitación para ir al Centro de Ayuda Universal. Fue así que usted llegó. Yo llegué En el así. fondo del sí, infierno usted llegó. Sí, Te veía las vías del metro y se sentía llamada, como que si algo lo estaría empujando. parecía que me estaban empujando. Atención usted,
que tal vez ve el arma en casa y usted se siente como empujado a tomar y hacer un desastre. Atención a usted que ve el cuchillo, ve una navaja en casa y usted se siente con deseo de cortarse. Atención a usted que dice así, no, yo siento como si una voz me estuviese diciendo, ese pensamiento está constantemente en mi cabeza. Por momentos cuando cruzo la calle y veo un camión venir, me da ganas de echarme delante del camión, o en el metro, quitarme la vida. Tal vez estás igual que la señora. Atención, hay una salida todavía para usted. Usted puede salir de ese infierno que está viviendo. Les voy a mostrar, no se quite la vida. No haga una locura. No, todavía no. Deme la oportunidad de mostrarle que para usted hay una salida. Deme la oportunidad de mostrarle que se puede cambiar de vida. Ella estaba igual que usted. Ella estaba viviendo un infierno, estaba siendo atormentada por un mal igual que usted. Participó de ritos, participó de rituales, se bañó con sangre de murciélago, plumas, y estaba de mal en peor. Déjeme que le muestre que para usted todavía hay una solución. Llegó así, viviendo un infierno, a la sesión de la descarga. Así es, pastor. Comenzó a venir, a hacer la cadena. Comencé a hacer las cadenas de liberación. Sí. Yo obedecí, así parecía que estaba yendo a la escuela. Usted dijo una palabra clave, usted obedeció. Así Usted es. vino como un alumno que va a la escuela para aprender. Así Usted vino y siguió las instrucciones. Si usted hiciese eso también, si usted hiciese eso también, por más que usted esté viviendo un infierno, de ese infierno usted va a salir. Usted vino, recibió la descarga espiritual. Y yo comencé desde el inicio, desde el primer día, yo fui liberada de mis pies que me ardían la planta de los pies. Ya en el primer día Desde el primer día yo fui entró en sanada. contacto con el poder de Dios. Así es. Yo me liberé en pocos meses, o sea, fue muy breve mi cadena de liberación porque yo seguía al pie así, era como una terapia intensiva. Ajá. Y yo comencé a sentir Terapia paz. espiritual. Exacto, yo comencé a sentir paz, comencé a tener trabajo, comenzó mi piel a limpiarse. Hoy, ¿cómo está su vida? Comencé muy bien, gracias a Dios ahora pues tengo paz, duermo excelente, ¿no? Como muy bien, gracias a Dios, tengo una vida segura, soy segura otra vez ya de mí misma, tengo ganas de salir adelante, estoy saliendo adelante, no nada más son las ganas, es actitud, ¿no? Tengo actitud, De ahí tengo para acá todo fuerzas, cambió. y todo, gracias a Dios, ya no ando como judío errante, ¿no? Gracias a Dios ya estoy, mi fe es firme en el Señor Jesús. Está con paz. Tengo totalmente una vida plena, ¿no? En donde a mí me permite incluso pedir perdón a mis padres, mis hermanos. Tengo una muy buena relación con todos ellos. A ver si entendemos. Se reconcilió la familia. Así es, Usted paró de sufrir. así es, Los males espirituales se terminaron. completamente. El pastor. deseo de suicidio. Ya no existe nada que me Nada. atormente. Nada que la Gracias atormente. a Dios, nada. Ve que se puede. Ve, ahí está, quedó probado. Usted puede ser feliz todavía. No quite su vida, es algo que usted tiene que hacer. Buscar del poder que puede cambiar su vida.